¿Por qué es tan eficaz el contacto cero? Tal vez ya hayas oído hablar sobre el contacto cero, pues son muchos quienes aconsejan esta técnica a aquellos que lidian con un narcisista y lo hacen porque esto es muy eficaz. Es de anotar que esa especie de seres llamados narcisistas odian radicalmente el contacto cero y la pregunta sería ¿por qué? Bueno, pues toda la manipulación y el abuso del narcisista está orientada a controlarte a ti y asegurar que estos siempre puedan hacer y decidir por tu persona. Ahora, cuando se aplica el contacto cero, pues les estamos arrebatando el control a los narcisistas y los hacemos sentir pequeños e impotentes. Al narcisista le molesta sobremanera porque eso demuestra que no somos inútiles e inferiores a ellos y estaremos contradiciendo todo lo que ellos piensan que somos. Para un narcisista esto es un enorme acto de desafío que ellos no pueden soportar porque de hecho los estaremos ignorando. Ahora, cabe anotar que la existencia del narcisista se basa en dos principios fundamentales, como son que ellos siempre son el centro de todo y siempre van a tener el control de todo. Así que cortar el contacto con el narcisista es un golpe fuerte a estos pilares y los hiere profundamente. Ahora que la reacción inicial de un narcisista al recibir el contacto cero será de furia, y harán uso de todas las tácticas posibles para romper ese escudo que nos hemos aprovisionado al no tener ningún contacto con ellos. Ahora, lograr tener ese contacto cero es esencial en nuestras vidas para con el narcisista, porque cada día que pasa a través del contacto cero les disminuye a estos el poder y la potencia en nuestras vidas. Repito, de todos los métodos disponibles para escapar de la influencia de un narcisista, el contacto cero en definitiva es el más efectivo. Es así que el contacto cero es considerado como el santo grial cuando se trata con un narcisista. Y es que los narcisistas lo odian porque este contacto extingue esa fuente de combustible para ellos y por lo tanto amenaza su propia existencia. Puesto que no tener ningún contacto con estos equivale a clavar una estaca a través de sus corazones oscuros. Y estos mismos harán todo lo que esté a su alcance para poder evitarlo y que el contacto cero cese. Además, si estos son capaces de aspirarnos y derrotar así nuestro intento de implementar este contacto cero, pues los narcisistas se sentirán enormemente poderosos y habrán ganado. Y tú y yo ya sabes cuánto a los narcisistas les gusta ganar y cómo odian perder. Hacer que volvamos con ellos, pues los hace sentir omnipotentes. Y puede ser que nosotros regresemos sin sentirnos abatidos o realmente sin querer hacerlo, pero puede ser que lo hagamos sintiendo que no tenemos otra opción debido a la manipulación que estos narcisistas han ejercido sobre nosotros. O puede ser que regresemos bajo la impresión errónea de que todo va a ser diferente esta vez. Y quizás estos narcisistas hayan logrado engañarnos de nuevo, dejándonos entrever que de nuevo el paraíso aparece para nosotros,
que está de nuestro lado y eso realmente nos ciega. Tal vez estos narcisistas nos hayan prometido que van a cambiar o que van a buscar ayuda o que se van a someter a terapia, pero recuerda que esto solo es un artificio diseñado para ponernos de nuevo bajo su hechizo. El daño que nosotros les causamos a los narcisistas bajo el contacto cero, pues los obliga a estos a movilizar todos los recursos que tengan a su disposición para evitar que cortemos los vínculos con ellos para siempre. Y esto impulsa en los narcisistas la necesidad de combustible y esa necesidad de obtener ese más delicioso de los combustibles que emana de nosotros cuando ellos logran que se reanude el contacto y van a arrastrarnos de nuevo a su mundo. Es así que cada plan, cada dispositivo, cada maquinación y esquema por parte de este trastornado mental será puesto en marcha para que esto suceda. Ahora, la implementación del contacto cero es una sentencia de muerte para nosotros y claro está, debemos evitarla a toda costa. Eso cueste lo que cueste. Ahora, ¿tú crees que ya te has enfrentado a lo peor que hay en un narcisista? Bueno, pues te digo que no debes estar tan seguro, porque esa decisión de anular todo contacto con ellos desencadenará la más fuerte de las ofensivas por parte del narcisista y aquí es donde me refiero al hechizo, el encanto y la manipulación. El contacto cero es muy eficaz, sí, es la verdad, porque priva al narcisista de lo que más desea y esto, como bien sabemos, es su combustible. También deberíamos mencionar que estos personajes extraen dos tipos de combustible de nosotros. El primer tipo es el positivo que obtienen a través de esas alabanzas, de esa atención, admiración, halagos, piropos y etcétera, que nos dirigen a nosotros, ya sea por medio de palabras o de acciones. Y esto puede emanar fácilmente de quien nos dice que nos ama, o podría provenir de un hecho de una cena que nos preparan, en fin. Este combustible positivo siempre se extrae de nosotros durante la etapa de seducción. Y es que el narciso no extrae combustible de nosotros de una sola fuente. Lo extrae de muchas fuentes y muy diversas todos los días. Estos seleccionan una fuente primaria que les proporciona combustible y luego tienen un gran número de fuentes adicionales que varían en importancia dependiendo de la relación que estos tengan con estas fuentes y del tipo de combustible positivo que les proporcionen. Los narcisistas con algunas personas mantienen la fachada de ser unas personas decentes y es así que nosotros respondemos de una manera positiva hacia ellos. Nosotros y algo otro seremos siempre unas personas adicionales de combustible a los narcisistas dependiendo si somos los primarios o los secundarios. Esto sirve por supuesto a los propósitos del narcisista de una manera especial. En algunas ocasiones estos ven a personas no muy a menudo. Hablan con teléfonos, con ellos, de cuando en cuando y estos narcisos siempre se alegran de recibir esa admiración por sus logros más recientes, sobre lo que los mantienen a estas fuentes secundarias siempre en contacto, bien informados. Es así que estos no sienten, y me refiero a los narcisistas, esa necesidad de devaluar a estas fuentes secundarias muy a menudo porque no interactúan lo suficientes con ellos para que haya una gran fuente de combustible. Más bien lo que implementan es un mantenimiento de su fachada exterior con estos.
Estos más bien desempeñan un papel importante en mantener esa imagen grandiosa que quieren reflejar los narcisistas, y es por eso que estos mismos no tienen ningún deseo de hacer decaer a esas fuentes secundarias o de no alterar sus vidas. El segundo tipo de combustible que extraen los narcisistas es de un tipo más bien negativo y peligroso, y es que lo obtienen por medio de reacciones emocionales como son el enojo, el malestar, la frustración y la tristeza. Esto ya sea porque alguien les grite airadamente y los insulte, o cierre de golpe una puerta en sus vidas a través de la frustración. El contenido emocional de esas palabras, pues también, aunque no lo parezca, les proporciona combustible. Ahora que la potencia del combustible negativo, vale anotar y es muy importante mencionar que es mayor que la del combustible positivo. Aquí podemos decir que su razón de ser, pues podemos decir que estriba en que es más sencillo lograr una respuesta amable que hacer que alguien se enfurezca. Y es que el hecho de provocar en nosotros una reacción negativa muestra un mayor alcance del poder que estos ejercen sobre nosotros, y en consecuencia les proporciona un grado mayor de combustible. Estos personajes siempre extraen ese combustible negativo de aquellos que, claro está, siempre están más cerca de ellos. Por consiguiente, quien tenga con ellos una relación más estrecha, pues acabará siempre sometido a esta devaluación con el fin de extraer este combustible negativo. Podemos decir que ya nos hemos familiarizado con el dicho de que las personas lastiman siempre a los seres que más quieren o a los más cercanos a ellos, y esto es especialmente acertado cuando se aplica a la especie de los narcisistas. Estos siempre lastimarán a los que tienen más cerca, o sea, a sus esposas, a sus novias, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, porque hacerlo les proporciona un excelente combustible negativo. El narcisista es como que hubiera sido creado para extraer ese combustible de sus víctimas. Sienten que cada día deben extraer ese combustible, ya sea en forma positiva o negativa, o de ambas formas. Esto es todo lo que a aquellos les preocupa, o sea, llena sus pensamientos y es la única fuerza impulsora de la existencia de ellos. Estos no están interesados en amar o cuidar a alguien, sino que fingen hacerlo para que sus víctimas, o sea, nosotros, respondamos con amor o de una manera similar. Y así es como logran que les proporcionemos el combustible positivo y que cuidemos de ellos o hagamos las tareas del hogar. De la misma manera, cuando los narcisistas nos azotan, es porque necesitan provocar una respuesta emocional en nosotros y obtener así el famoso combustible. Estos personajes, desde el momento en que se despiertan hasta que se van a dormir, están impulsados por la necesidad de obtener ese combustible y lo obtienen de extraños, de conocidos, de compañeros, de familiares, de amigos y de aquellos con los que tengan una relación íntima. Este combustible va a ser siempre de calidades y de cantidades variadas, y cada vez que los narcisistas reciben esa dosis de combustible se sienten poderosos y se les permite continuar existiendo. Ahora, este combustible es fundamental para la existencia de un narciso, pues sin él dejarían de existir, y esto es porque lo utilizan para
alimentar ese esplendor y para al tiempo robar rasgos de personalidad de nosotros y de otras personas, rasgos de carácter y otros aspectos. Es así que crean una fachada y una imagen de ellos mismos. Podemos imaginar este proceso o esta construcción como una máscara o un manto, gracias a los cuales estos narcisos pueden atraer a más gente que a su vez les darán combustible positivo y, si es posible, con el tiempo combustible negativo también. El combustible les permite a estos crear un dispositivo para extraer más combustible. Este combustible también es muy importante para sostener una construcción sólida, de manera que puedan mantener encerrada a la criatura que se esconde en el fondo de ellos y que desean que nosotros no miremos. Esta criatura les recuerda a aquellos sus fracasos y debilidades, y esto mismo desea verlos caer en el abismo a ellos. Por eso es que siempre estarán tratando de escapar de esa prisión y difícilmente lo lograrán. También ellos han creado una prisión para nosotros y quieren que no escapemos de ella. Y es así que utilizan esta prisión para mantenernos bajo su control. Y si se los priva de combustible a los narcisos, esta misma construcción, y me refiero a la cárcel, empieza a debilitarse, lo que nos da a nosotros, las criaturas encarceladas, la oportunidad de hacernos escuchar y sentir que estamos presentes. Y el narcisista no puede tolerar esto, porque significaría el comienzo de su ruina, o sea, el colapso de su, entre comillas, brillante obra, a través de la cual nos roba nuestros rasgos y que hace que ellos los muestren al mundo exterior. Significaría el final del esplendor del narcisista. Al mismo tiempo, si se derrumba esta construcción y esta cárcel, dejarían que sus víctimas se escapen y eso acabaría por destruirlos a los narcisos. Así que ellos nunca permitirán que esto suceda. La construcción, en este caso, que ellos han fabricado, deben cumplir estas dos funciones. La primera es que puedan atraer nuevas fuentes de combustible y así también encarcelar a la víctima objetivo. En consecuencia, el mantenimiento de esta fachada para el narcisista es absolutamente crucial para su existencia. Claro está que ese mantenimiento requiere de combustible y es por eso que el combustible es tan importante para estos trastornados mentales, y por eso lo necesitan tanto todos los días. Ahora, si tú eres una fuente primaria de combustible, esta continua provisión de combustible de alto grado, sea positiva o negativa, es de vital importancia para los narcisistas. Estos necesitan que les des ese combustible y que de hecho se los des a diario. Si estos extraen combustible de otras fuentes, porque no pueden extraerlo de ti continuamente, lo harán. Pero tú eres el aparato más importante en cuanto a la provisión de combustible, ya que les proporcionas la mayor cantidad y de la mejor calidad, o sea, el más potente. Ahora, entonces podemos llegar a preguntarnos por qué motivo un narcisista acaba por descartarnos, si nosotros somos primordiales en esa provisión de combustible. Pues verás, al principio, cuando un narcisista nos selecciona, el combustible es nuevo y resplandeciente, y le resultamos a estos muy interesantes, atractivos y emocionantes. De hecho, nos desean,
no porque crean que somos hermosos, inteligentes o llenos de talento, sino que aquellos nos desean porque saben que les proporcionaremos un combustible de primera calidad. Así es que estos se sienten de maravilla cuando nos perforan y comienzan a extraer de nosotros combustible positivo, porque para estos en ese caso es fresco, vigorizante y los hace sentir poderosos. Les encanta y por esta razón quieren pasar tanto tiempo con nosotros durante la seducción. El narcisista quiere atarnos a ellos, pero por sobre todo quiere extraer al máximo ese fantástico combustible positivo que les proporcionamos. Por desgracia, con el tiempo, nosotros empezamos a fallar en esa obligación, y digo por desgracia para el narcisista, les fallamos en esa obligación de brindarles combustible de primera calidad, o sea, positivo. Esta es una historia que se repetirá una y otra vez y a la que los narcisistas están acostumbrados. La frustración de esto será grande cada vez que alguien empieza a disminuir esa fuente positiva nueva de combustible para ellos y se empiezan a decepcionar. Y esto los obliga, como ya hemos dicho, a adquirir nuevas fuentes de combustible positivo, fresco y vigorizante, o sea, a cazar una nueva víctima. Y es ahí donde a nuestras espaldas se dedican a seducir y a preparar esta nueva víctima para que nos reemplace. Y mientras esto ocurre, los narcisistas empiezan a devaluarnos porque esto al tiempo va a generar mucho combustible negativo. Y este combustible negativo es aún, como ya hemos dicho, más estimulante que el positivo y hace que el narciso disfrute mucho al extraerlo de nosotros. Por supuesto, estos personajes no podrían obtener ese combustible negativo de nosotros sin haber primero extraído el combustible positivo y sin habernos engatusado con esa época, entre comillas, dorada. Si estos narcisos extrajeran combustible negativo desde el principio de más bien de la relación, ese dispositivo, como vemos, pues no funcionaría. Ya que nosotros, los empáticos, no reaccionaríamos como el narciso quiere y probablemente nos hubieran dejado ya. Así que para que todo funcione, estos personajes necesitan darnos a las víctimas la época durada durante toda esa etapa de seducción. Y será así como lograrán obtener el combustible positivo y se producirá el contraste para que cuando ellos comiencen la devaluación, pues el combustible negativo fluya libremente para ellos. Ahora, mientras estos trastornados mentales cosechan nuestro combustible negativo, van cultivando nuevamente la fuente de combustible positivo. Y esto los pone en una situación ventajosa en la que reciben el combustible negativo de nosotros y el combustible positivo del nuevo prospecto, de la nueva víctima que han salido a buscar. Y esto, pues, podemos decir que es de las nuevas fuentes complementarias. Y así, una vez que la nueva perspectiva para estos ha llegado a buen término, pues deciden descartarnos. Y es que nos descartan por las siguientes 3 grandes razones. Primera, el nuevo prospecto les está ofreciendo un combustible positivo delicioso y así quieren centrar esa energía en su nueva fuente. En segundo lugar, es porque les hemos fallado, porque según ellos no hemos sido capaces, las víctimas, de mantener ese suministro de combustible de alta calidad y por esto, según ellos, merecemos ser castigados. Y la tercera razón es que una vez que nos han descartado,
pueden hacer que volvamos a ellos en cualquier momento y este retorno o esa reconciliación les proporciona un combustible que es magnífico para los narcisos. Pero pues naturalmente estos no pueden adquirir este tipo de combustible de nosotros sin habernos hecho a un lado de ellos antes. Estas son las razones por las cuales nos descartan abruptamente y sin aviso. Recordemos, ellos ya tienen una nueva fuente de combustible que ocupa nuestro lugar. Y también van a seguir teniendo fuentes complementarias de combustible y además esa posibilidad de volvernos a aspirar a las víctimas en cualquier momento, cuando y como ellos quieran. O sea, se trata de una situación muy cómoda para el narcisista. Bien, ahora, habiendo explicado todo esto, quisiera que tú que me estás escuchando entiendas mejor por qué el contacto cero es tan eficaz para cortar con un narcisista y es que podemos enumerar cuáles son esas razones, o sea, del por qué el contacto cero es tan eficaz. Vamos a mencionarlas a continuación. Número 1. Tú eres el que decides extinguir todo contacto con el narcisista y esto significa que tú, la víctima, estás afirmando el poder y el control, puesto que consideras inferior al narcisista a ti y este acto supone un golpe muy duro para el narcisista. O sea, él pensará, ¿cómo es que te atreves a tomar esa decisión? Número 2. La víctima ha decidido que ya no quiere tener nada que ver con el narcisista, entonces eso se convierte para este en una crítica enorme y los ofende sobremanera, ya que estos odian ser criticados y al cortar el contacto con ellos, pues los estamos criticando directamente porque estamos sugiriendo que los narcisistas ya no valen lo suficiente para nosotros, lo que el narcisista percibe como un gran golpe a su ego. Ellos pensarán que en lugar de sentirnos afortunados y agradecidos, hablo de las víctimas porque los elegimos, pues sentirán que damos media vuelta y les comunicamos con esto que ya no queremos saber nada de ellos. Esto es un golpe mortal al sentido de grandeza del narcisista. Número 3. Les estaremos cortando el suministro de combustible de la fuente primaria para ellos y eso conlleva que la construcción que han hecho de nosotros, esa cárcel en la que nos han encerrado, pues comienza a debilitarse, lo que tendrá la doble consecuencia de que el narciso no esté en condición de atraer combustible tan eficazmente como le gusta de nosotros y que nosotros, las criaturas víctimas, podamos ser liberadas de su prisión. Realmente esto le da un auténtico pavor al narcisista o más bien porque esa construcción se va a venir abajo y eso lo estará causando la víctima al cortar la provisión de combustible intensa o de forma intensa e intentaremos así destruirlos. Número 4. Hemos elegido el momento clave para actuar. Los objetivos, los empáticos, las víctimas, porque tal vez hemos cortado el contacto cuando estos narcisistas, póngase mucha atención, no han encontrado aún otra fuente de combustible y al retirarnos de ellos como su principal fuente de combustible, cuando aún no tienen un reemplazo bien establecido, pues les hemos causado un daño incalculable, pues hemos cortado de plano esa línea de suministro. Y esto crea el enorme riesgo de que esa construcción cárcel que han hecho sobre nosotros se derrumbe y los pone en un estado de alarma. Número 5.
hemos tomado el control de la situación, me refiero a las víctimas. Pues ellos, los narcisos, sienten que tienen que controlarnos y que tienen que controlar en absoluto la situación. También sienten que tienen que controlar el ambiente que nos rodea a las víctimas y no están acostumbrados a esto, o sea, a que otros ejerzan control sobre ellos, y esto los afecta y les preocupa. Ahora que acabamos de enumerar estas situaciones, quisiera mencionar que por estas mismas situaciones que enumeramos y por consiguiente el no tener ningún contacto con el narciso es una medida muy eficaz porque no solo los privamos de lo que más necesitan, sino que también hacemos que estos corran el riesgo de no poder establecer suministros alternativos de combustible a tiempo. Además, los estaremos hiriendo a los narcisistas al desafiar su superioridad y al atacar esa capacidad de control que tienen sobre nosotros y ridiculizaremos su grandeza. Esto es un ataque enorme al bienestar del narciso y en parte explica la naturaleza de esa respuesta tan violenta a esta decisión de cortar el contacto con ellos, pues ellos piensan que tienen que derrotarnos a toda costa, cueste lo que cueste. Es así que no tener ningún contacto puede ser devastadoramente eficaz para el narciso porque si esto se prepara adecuadamente puede llevarse a cabo en cualquier momento. También es posible que el efecto sorpresa pueda otorgarnos en este caso una gran ventaja a las víctimas, pues hace que les demos un primer gran golpe y mientras los narcisos apenas se están recuperando del asalto repentino, podemos arremeter de nuevo las víctimas degradando la superioridad del narcisista y desafiando su sentimiento de omnipotencia. La eficacia de no tener ningún contacto o contacto cero con los narcisistas se basa en dos efectos principales. El primero es que constituye un golpe potencialmente mortal para los narcisistas y el segundo es que permite librarse completamente de ellos. Ahora, por estas razones expuestas, la respuesta inmediata del narcisista al contacto cero es restablecer el suministro de combustible llevando a cabo una gran ofensiva de aspiración. Esto, ¿qué podemos decir en este caso? Pues que implica un mecanismo empleado por los narcisistas para succionar de nuevo a la víctima a su terreno cuando ésta implementa el contacto cero. Si este intento de hacer el contacto cero falla, el narcisista se va a venir encima de nosotros con todas sus fuerzas. Pero si es certero, pues estos se van a ver obligados a alejarse y buscar en otro lado su suministro. Y ahí esto pues será la única opción que les queda a los narcisos, porque si no lo hacen, esa construcción de ellos se derrumbará y sobre ellos mismos me refiero, no la construcción sobre nosotros, sino sobre el mismo narcisista, fallará y este se derrumbará y prácticamente dejará de existir. Y está claro que los narcisistas no pueden subsistir por mucho tiempo sin combustible. Ellos pueden cojear mientras reciben combustible de fuentes complementarias, pero para estos no es una solución aceptable a largo plazo, pues estas fuentes complementarias no pueden sostenerlos por mucho tiempo, por lo tanto, los narcisistas se verán obligados ya sea a restablecer el suministro de combustible o a encontrar una nueva fuente primaria si no logran atraernos a las víctimas de nuevo
a su vida. Esto significa que es posible que nos dejen en paz, ya que ese cese de provisión de nuestra parte para ellos los deja en una posición insostenible que deben remediar con prontitud. Si no les proporcionamos combustible, entonces deben encontrarlo en otra parte, y esto muy rápidamente. Si cortamos todo contacto con estos narcisistas cuando están aquellos en las primeras etapas de seducción con la otra persona, ahí podremos presenciar esos intentos frenéticos para acelerar el proceso por parte del narcisista y hacer fluir ese chorro de combustible positivo. Aquí es posible incluso que estos coloquen dos blancos en la mira, tal es la urgencia de su necesidad de combustible. Es entonces cuando las personas se verán sometidas a un bombardeo de amor termonuclear por parte del narcisista con el fin de conseguir el combustible que ellos necesitan. Al mismo tiempo, estos aumentarán esa extracción de las fuentes complementarias para tratar de compensar, por lo menos a corto plazo, esa eliminación por parte nuestra de la fuente primaria. Esto lo hacen los narcisos denigrando y devaluando a las fuentes complementarias. Se puede decir, por ejemplo, que pelearán con los amigos, con los conocidos y con los colegas con el fin de obtener combustible negativo de ellos. Esta va a ser una medida temporal, como ya hemos dicho, pues es posible que estos narcisos puedan extraer combustible suficiente negativo de estas fuentes complementarias para sostenerse mientras encuentran una nueva fuente primaria, pero la situación no puede continuar por mucho tiempo para estos, por cuanto las fuentes complementarias están menos ligadas a ellos que una fuente primaria. En pocas palabras, es más probable que en este caso, por ejemplo, una esposa pueda permanecer o quiera permanecer al lado de ellos y trate de arreglar las cosas mucho mejor que un colega de ellos. Es así que también un amigo de estos tiene menos en juego y una vez sometido a la devaluación, pues se alejará de los narcisistas. Ese es un riesgo calculado que toman estos trastornados mentales. Esa necesidad de combustible hace que el concepto de amistad, amor y compañerismo pues no signifique nada para estos. Consideremos que las personas prescindibles para los narcisistas no son importantes cuando se trata de obtener ese preciado combustible. O sea, si tienen que insultar a un empleado y posteriormente este empleado renuncia, pues el narcisista dirá, no importa, voy a contratar a otra persona. Lo que de verdad importa para estos durante ese alarmante periodo de pérdida repentina de su principal fuente de combustible a través del contacto cero, lo que de verdad importa es lo siguiente. 1. La identificación inmediata de una fuente fresca para ellos. 2. El atar esa nueva fuente primaria a ellos y restaurar la provisión de combustible positivo lo antes posible. Y 3. La utilización de fuentes complementarias para compensar ese déficit. Se trata esto de una medida a corto plazo y ¿qué puedo decir? Que por su propia naturaleza llevará consigo la pérdida a mediano plazo de esas fuentes complementarias. Este es un periodo caótico para los narcisistas y las maniobras desesperadas que tienen que realizar pues logran que no tengan tiempo para atacarnos. Pues si ese gran intento por aspirarnos ha fallado y no pueden recuperarnos como fuente primaria, pues entrarán en modo caos y no nos dejarán en paz. Esto nos proporcionará a las víctimas un periodo de descanso, pero no será permanente este periodo porque
Una vez que los narcisistas hayan logrado estabilizar esta situación, o sea, que hayan encontrado una nueva fuente primaria y hayan reemplazado las fuentes complementarias perdidas, pues tratarán de vengarse de nosotros por haberles hecho atravesar ese infierno a través del no contacto o contacto cero. Claro está que también estos tratarán de extraer ese delicioso combustible de nosotros al tratar de nuevamente aspirarnos. Por lo tanto, debemos saber que incluso si hemos logrado cortar todo contacto, pues estos seguirán buscando una oportunidad para restablecerlo y esa vigilancia por parte de nosotros debe ser permanente. En resumen, cuando implantemos el no contacto o el contacto cero, va a ocurrir lo siguiente. Se va a extinguir todo contacto con el narcisista. Estos van a perder esa fuente primaria de combustible. Estos van a iniciar esa gran aspiradora para recuperarnos, o sea, como fuente primaria. Si la gran aspiradora no tiene éxito, pues o más bien, si ha logrado tener éxito esa gran aspiradora y han logrado recuperarnos como fuente primaria, pues el suplemento de combustible será muy grande para ellos. Pero más bien ahora, digamos, si la gran aspiradora falla y el periodo de contacto cero se mantiene para con el narcisista, pues el periodo de caos inicia para ellos. También habrá frenéticos intentos de parte de los narcisos para identificar y poner en marcha una nueva fuente primaria de combustible mientras drenan de alguna parte ese combustible y poco a poco por esto irán perdiendo las fuentes complementarias. Tratarán de estabilizarse al lograr establecer una fuerte gran fuente primaria y habrán reemplazado las fuentes complementarias perdidas o agotadas y también buscarán la oportunidad a través de aspirarnos es de una vez para vencernos. Ahora, si tú conoces todas estas etapas y te hablo a ti, la víctima, y comprendes lo que hay en juego en cada una de ellas, pues vas a estar mucho mejor preparada, víctima, para enfrentarlas y mantener el contacto cero. Ya para finalizar este podcast, para darle fin a este audio, podría decirte que el contacto cero es muy eficaz, como titulábamos este estudio, porque amenaza la existencia fronteramente del narcisista y si la víctima se mantiene firme, logrará que el narciso la deje en paz y que éste mismo se vaya a otro lado. Esta es la conclusión. O sea, porque estos piensan que una vez que estén estables y más fuertes, buscarán nuevamente la oportunidad para tomar contacto con nosotros y para restablecer ese contacto porque ellos se sentirán más estables y fuertes y también esperarán que nosotros lo hagamos. Esto para nosotros será siempre un gran riesgo, la aspiración. Así que nuestro objetivo como víctimas será nunca bajar la guardia con los narcisistas y sobre todo nunca restablecer el contacto con ellos. Contacto cero, en pocas palabras, será nuestra principal arma como objetivos víctimas contra los narcisistas y será el arma que les cause el mayor daño y temor a estos mismos. Ya habiendo llegado al final de este podcast, como lo habíamos mencionado, quisiera darte 1000 gracias por haberme acompañado durante este breve estudio acerca de la eficacia del contacto cero contra el narcisista y también quisiera convidarte para que te suscribas a mi canal y de paso le des un like a este audio porque eso definitivamente contribuirá mucho para que yo pueda producir esta clase de material y subirlo a mi canal. Sin más por ahora,
Quisiera felicitarte por ese esfuerzo en tratar de salir de esa esclavitud a la que nos tienen confinados los narcisistas con su estructura de cárcel. Pues mil gracias, felicidades y hasta pronto.